Bueno, el día de ayer hablamos de unas ecuaciones de transferencia de calor. Esas ecuaciones se llaman las ecuaciones de difusión de calor por convección y en ellas hay algunos términos novedosos e importantes que vimos. Y esto tiene aplicaciones pues, en evaluar las distribuciones de temperatura. ¿Qué entendemos por distribución de temperatura? La distribución de la temperatura es la variación de esa variable de proceso, la temperatura, respecto a un eje coordenado. El ejemplo, las aplicaciones más fuertes de estos aspectos se dan en la transferencia de calor que sirve como aplicación de los procesos térmicos. Perdón. Estas ecuaciones de transferencia de calor se aplican en los procesos térmicos, ¿vale? Por ejemplo, en un proceso de fritura, que es un proceso agroindustrial recurrente. En un proceso de fritura se desea o se busca que las propiedades físicas de un alimento cambien. Aquí vamos a... Dale un segundito, voy a abrir este cuaderno. Bueno, entonces, como les estaba mencionando hace unos instantes, en el proceso de fritura exponemos un cuerpo, un sólido, y ese sólido puede ser un alimento, ¿está bien? Y resulta que, bueno, aquí lo voy a pintar de gris, intentando darles un ejemplo de estos aspectos. Y cuando expongo un alimento de estos tipos a un proceso de fritura, lo que hago es exponerlo a un fluido y ese fluido, pues como es típico en los procesos de transferencia de calor, está a una temperatura determinada que llamamos T infinito y la característica principal de este fluido es que tiene un H, un coeficiente convectivo de transferencia de calor. Perdón, entonces ese fluido se caracteriza porque tiene una temperatura y también está expuesto a un H infinito. El H infinito es esta propiedad termofísica que se denomina el coeficiente convectivo de transferencia de calor. Supongan que ustedes inicialmente tienen un alimento y todo el alimento tiene una temperatura inicial T sub 0, ¿vale? Y resulta que esa temperatura es homogénea. ¿Qué quiere decir esto? Que el centro y la superficie de este material sólido, todo tiene la misma temperatura, T sub 0. Y a esa temperatura la llamamos temperatura inicial. Cuando un alimento se expone a este tipo de elementos, a este tipo de fluidos, pues resulta que internamente comienza a perfilarse la temperatura. Obviamente T sub 0 es diferente que T infinito. Bueno, T infinito puede ser 150, T sub 0 puede ser 25. ¿Qué sucede además cuando llevamos a cabo este experimento? Pues que la superficie inicialmente de este cuerpo, pues va a alcanzar una temperatura gradualmente más parecida a este T infinito que a este T sub 0. Es decir, paulatinamente este cuerpo comienza a alcanzar esta temperatura, pero no lo hace de forma súbita, sino que, como lo dije hace un instante, eso es paulatino, es poco a poco que va subiendo la temperatura. Las primeras capas de este cuerpo que alcanzan estos valores son las capas externas. Y a medida que me acerco al centro,
esa temperatura va siendo muy parecida hasta a T sub 0. Entonces, aquí lo que tendría es una distribución de temperaturas. Observen que esa temperatura de la que les estoy hablando está variando en función de este elemento, de este T infinito. Y también depende de las ecuaciones de transferencia de calor. Bueno, y a esa variación de la temperatura respecto a una distancia R, a esto es a lo que se denomina distribución de temperaturas. Y la distribución de temperaturas, el cálculo de la distribución de temperaturas, el perfil de temperaturas, se basa precisamente en las ecuaciones mencionadas en la clase pasada, que son las ecuaciones de Fourier para la difusión de calor y también involucran a la temperatura como uno de esos argumentos. En la imagen ustedes tienen un cuerpo cilíndrico del que ya hemos trabajado de forma recurrente y esta ecuación, esta ecuación que tienen aquí, se las voy a señalar. Es la ecuación que ustedes conocen, la ecuación que hemos trabajado. Es la ecuación cuya demostración se da a partir de las leyes de difusión. Miren, aquí está la demostración de esta ecuación. Y se dan también unas, y eso lo vamos a ver más adelante en otro ejemplo, pero para llevar a cabo esta solución tenemos que tener en cuenta las condiciones de frontera. Y esto es la conducción de el calor que se transmite por conducción en un cuerpo cilíndrico. Ahora, estas mismas ecuaciones también producen algunas otras adicionales como esta ecuación que tienen aquí en esta esquina. ¿Qué tenemos aquí? Miren, esta temperatura en función de R, que es el radio, pues es lo que se mide desde el centro de este cilindro hacia la parte exterior. Esto es el R, el radio. Entonces, la temperatura en función del radio es igual a la temperatura de la superficie 1, que en este caso sería esta temperatura interna, la temperatura de la superficie 2, externa, el radio 1, el radio 2, y luego va el logaritmo natural de R. Esto me indica a mí que es un R que va a variar internamente aquí, miren, en esta parte, ¿vale? Sobre R2 más la temperatura de la superficie 2. Pero esta ecuación, y ahorita vamos a hacer un ejercicio con esta ecuación para que vean cómo es esta variación. Esta ecuación se desarrolla bajo dos hipótesis precisas o claras. Primero, que no existe generación interna de energía. Y lo segundo, estamos hablando del estado estable. ¿Vale? Con estas dos suposiciones, estas ecuaciones se simplifican y proporcionan respuestas de esta naturaleza, de esta índole. Vamos a hacer un ejercicio y nos vamos a apoyar en Scilab, ¿vale? Vamos a realizar un script, ese script se los puedo enviar y en ese script el propósito es que, pues algo que va a ser muy recurrente en este curso es hablar de soluciones gráficas de esas ecuaciones diferenciales. En ese sentido, vamos a usar mucho el comando plot, mucho la generación de vectores. Y ustedes también tienen la alternativa de realizar estos cálculos en Excel, no hay ningún problema, o hacerlo de forma manual si pueden interpretar las gráficas, ¿vale? Y si no tienen pues a mano un computador. Por otra parte, pues les menciono Excel porque si ustedes no tienen computador, pues lo más fácil es un smartphone, tener a mano un smartphone
Y en un smartphone ustedes pueden de igual manera instalar, por ejemplo, hojas de cálculo de Drive, y con las hojas de cálculo de Drive ustedes tendrían la disponibilidad de realizar estos ejercicios. Bueno, pero el manejo de Excel ya es una prueba superada. Yo creo que Excel es una herramienta muy básica que se aprende, que debería aprenderse en la escuela, en la formación media o vocacional, en el bachillerato. Es por esto que prefiero pues avanzar en el conocimiento de este tipo de software, de paquetes. Bueno, entonces aquí vamos a tener un ejercicio. Creo que inhabilitar anotación de los participantes. Bueno. Entonces, el ejercicio es el siguiente. Ejercicio. Bueno, calcular. No, perdón. Calcular no tanto. Graficar la distribución de temperaturas bajo las siguientes condiciones. Bueno, mientras tengo ya el ejercicio estructurado, voy a... Bueno, entonces aquí tenemos las características del ejercicio. Vamos a graficar la distribución de temperaturas con las siguientes consideraciones. La primera es que es estado estable. La segunda es que no hay generación interna de calor. La tercera es que tengo un sistema cilíndrico, ¿sí? Ese sistema cilíndrico tiene un radio interno de 2 centímetros, un radio externo de 4.8 centímetros, una temperatura 1 de 10 grados Celsius, una temperatura 2 de 90 grados Celsius, una conductividad térmica de 85 vatios sobre metro Kelvin y una longitud igual a 10 metros. O no, no tanto. Unos 10 centímetros, ¿vale? Creo que queda mejor. Entonces vamos a hablar nuevamente del estado estable. La relación que hay de esto con las ecuaciones que vimos ayer es, primero, que estamos hablando de un sistema cilíndrico. Entonces voy a buscar esa ecuación característica de un sistema cilíndrico, que es este sistema que tienen en pantalla. Bueno, en este sistema cilíndrico, como el calor se está dando en esta dirección, es decir, toda esta superficie tiene una temperatura y toda esta otra superficie de acá tendría otra temperatura. No sé cómo cambiar aquí de color para las anotaciones. Veamos. Bueno, aquí. O sea, toda esta otra superficie tendría otra temperatura diferente. Esta de aquí. Y estoy hablando de una superficie diferente a la superficie posterior, ¿vale? Entonces el calor o se emana en esta dirección o ingresa en este sentido. Bueno, dicho esto, ¿o qué es lo que les estoy intentando decir? Miren, no estoy hablando de la variación en esta coordenada, que es la coordenada phi, que es la coordenada angular, ¿sí? En estos cilindros la temperatura no va a variar de forma angular. Por otra parte, estoy suponiendo que a lo largo y ancho de toda la altura, la temperatura también es la misma. Esto a su vez, pues establece que, primero, esto es 0. Y segundo, que esto también va o será despreciable. No lo tengo en cuenta. Solo estoy hablando de la coordenada radial. Por otra parte, el estado estable hace que este argumento de esta ecuación se torne en 0. Conforme avance el curso, y creo que la próxima semana lo vamos a trabajar de esa manera,
Les voy a enseñar a hacer balances de energía con acumulación de energía. Y ya vamos a tocar unos temas que tienen que ver a su vez con otras ecuaciones diferenciales. Pero que en estos casos, esto sirve para precisamente abordar esos temas que surgen en ingeniería agroindustrial, sobre todo en el procesamiento de alimentos. ¿Está bien? Entonces, esto por lo pronto lo vamos a manejar con estado estable, esto va a ser 0. Y tampoco vamos a tener generación de energía, entonces esto también es 0. ¿Qué nos queda en estas ecuaciones? Nos queda que 1 sobre R, delta de R por K por R, por delta de T sobre delta de R es igual a 0, ¿vale? Miren, esta ecuación me va a hablar de la diferencia de temperaturas respecto a R. Pues hay que hacer un proceso integrativo y además hay que tener en cuenta que aquí hay un flujo de calor y que ese flujo de calor en dirección R también es función de menos K por delta de T sobre delta de R, ¿vale? Que sería lo que tenemos acá. Ese procedimiento está ya descrito en los libros de transferencia de calor y son precisamente los ejemplos que me llevan a obtener ecuaciones de esta naturaleza. Bueno, de esta naturaleza que vemos aquí. Bueno, entonces, la ecuación que vamos a graficar por lo pronto, y como estamos pues aprendiendo estos conceptos, es la siguiente. T en R, en la dirección R, es igual a TS sub 2 menos TS1 dividido entre el logaritmo natural de R1 sobre R2 multiplicado por el logaritmo natural de R sobre R2 de R sobre R2 más TS2 más TS2. Bueno, echémosle una ojeadita aquí a ver si voy bien. Hagámoslo, maximicémoslo aquí. Bueno, TS1 menos TS2, logaritmo natural de R1 sobre R2. Creo que lo copié mal. Sí, aquí está mal. Sería TS1 y TS2. Bueno. Entonces, ya aquí retomando el script, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es generar un vector que va a contener estos R precisamente, ¿vale? Esta es la variable que vamos a cambiar conforme cambia esta variable, va a cambiar la temperatura. ¿Dónde está ubicada esta variable? Miren, sería aquí. Lo que es físicamente un sólido, ¿sí? Entonces tendría un valor mínimo, que sería R1, y un valor máximo, que sería R2. Es decir, esta función R va a estar entre R1 y R2. Bien. Bueno, entonces, ¿cuánto vale el valor de R1? Vale 2 centímetros. ¿Cuánto vale el valor de R2? Vale 4.8 centímetros. Bueno, si alguien tiene una pregunta, por favor me dice, o aquí estoy por el chat. No sé si alguien haya escrito algo. Bueno, siempre es bueno revisar. Entonces, este valor de R va a oscilar entre estos dos factores. Bueno, ¿cómo grafico? Esta mañana pues les estaba explicando un ejercicio de termodinámica. Estoy un poquito este semestre intenso con el manejo de estas herramientas, ¿sí? Porque les facilitan la vida si las saben manejar bien.
Ahora, los problemas no están tanto en cómo calculan. Los problemas que vamos a tener ahorita es que qué se hace con la información, cómo se analiza la información. Esos son los reales problemas que nos vamos a encontrar en el ejercicio profesional, ¿vale? El problema no es tanto la información y la manipulación de la información, de los datos. El problema es qué se hace con esa información, qué puedo analizar, qué puedo deducir, qué puedo concluir. Bueno, voy a realizar un script de Scilab. Entonces, para Scilab abro esta ventanita de aquí. Bueno, aquí se van a abrir unos scripts que tenía previamente. Y aquí, estos son unos scripts que hice en termodinámica. Miren que también usé mucho la herramienta plot. Es muy útil saber graficar, inicialmente saber graficar. Eso es básico. Y aquí pues vamos a generar esa gráfica también con estos elementos. Bueno, entonces R es igual a. Aquí voy a incluir la distribución de mi teclado está errada. Esperen un ratico. Me devuelvo al teclado que tenía antes. Listo. Entonces, aquí tengo estos corchetes. Agrupan los elementos de un vector. Bueno. Ahora, ¿cuáles son los valores mínimos y máximos? Como les dije hace un instante, lo que vamos a graficar está ubicado entre 2 y 4.8. Entonces aquí le voy a dar 2 puntos, 4.8. 4.8. Pero aquí me va a generar unos pocos datos. Si lo hago de esta manera, me genera los siguientes datos. Me genera 2, 3, 4 y 4.8. Es decir, tendría un vector con 4 elementos. ¿Cómo hago para obtener un vector con más elementos? En este programa existe un número que puedo incluir en medio de estos dos números que se denomina el paso. Es decir, ese paso se va a sumar al número más bajito para generar más datos. Por ejemplo, miren, aquí el paso lo voy a colocar como 0.1 y ya van a ver qué significa eso, qué indica eso. Ese punto 1 me indica que el primer elemento será 2, el segundo elemento es 2 más punto 1 igual a 2.1, ¿vale? El tercer elemento sería 2.1 más punto 1, 2.2. El cuarto elemento sería 2.3, el quinto elemento sería 2.4 y así sucesivamente se van sumando de punto 1 en punto 1 hasta llegar al 4.8, que ahí para el proceso. Bueno, ahora, si quieren más elementos, más exactitud en un vector, una gráfica con más puntos, pues va a dar unas curvas mejores, ¿sí? Pues Scilab no tiene problemas, ustedes pueden reducir siempre este tamaño de paso, ¿sí? Y ahí se generarían muchos más elementos. Bueno, el tamaño de paso siempre debe ser menor al menor de este par de números. Por ejemplo, entre 2 y 4.8 el número es 2, entonces siempre es bueno incluir un paso de mucha menor magnitud que ese dato pequeño. Bueno, aquí viene una ecuación que es bien larga, ¿sí? Porque esta ecuación contiene los datos de las temperaturas, o es lo que va a calcular la temperatura. En Scilab, y en eso insisto mucho porque es uno de los errores típicos en programación. En Scilab hay dos clases de operaciones algebraicas. Las que se hacen punto a punto, es decir, elemento a elemento, a las que yo llamo operaciones escalares. Y hay otras que se realizan con matrices y vectores que se llaman operaciones vectoriales. Si dejan el comando sin un punto, hace o ejecuta operaciones algebraicas matriciales
Y para las operaciones escalares, pues hay que agregar un punto a las operaciones. Ahorita les digo cómo, mira. Entonces, ¿qué ecuación tenía? Voy a graficar la temperatura y la temperatura será igual a A y es un vector, ¿no? Ojo, ahí va a quedar un vector. Entonces, con muchos elementos, va a tener tantos elementos como tenga el vector R, el vector de los radios. Bueno, entonces, ¿de dónde saco esta función? Pues la saco de aquí, de este gráfico, de esta ecuación que había copiado. Entonces, esto es TS1 menos TS2. TS1 es 10, TS2 es 90. Entonces, 10 menos 90, 80. Lo voy a colocar así para no complicar tanto la ecuación. Bueno, o para que, como esto se los voy a enviar, mire, es bueno que vean de dónde salen las cosas. 10 menos 90. Aquí viene la primera operación punto a punto, ¿vale? Siempre en esta programación es bueno que sobren paréntesis, ¿sí? Los paréntesis aquí que sobran no estorban. Es más, me permitan asegurar los cálculos. Entonces aquí voy a hacer una operación punto a punto, ¿sí? Elemento a elemento, por eso escribo punto slash, que significa división. Esto va dividido entre. Bueno, aunque aquí no es necesario porque estoy dividiendo dos escalares. Bueno, perdóname, aquí no es necesario porque estoy dividiendo esto que es un escalar y lo voy a dividir, si no estoy mal, ahí también están los radios. Miren, entonces aquí va el logaritmo natural de R1 sobre R2, pero esto como es un escalar, ¿sí? No hay lío, lo puedo colocar como R1 es 2 y R2 es 4.8, ¿sí? Son escalares, no hay necesidad de poner el punto ahí. El logaritmo natural en Scilab se escribe como log. Bueno, y aquí en minúscula, log, ¿sí? Y entre paréntesis. Es malo para la solicitud. No me dejan escuchar ustedes. Ni tú a nosotros, porque tienes abierto el micrófono, señorita Ángela Urrea. Espera aquí, la página. Silenciar a todos. Eso, regáñelos en su casa, que la dejen. Si pueden, escondan los perros y los gatos que tienen en su casa. Amárrenlos para que los dejen escuchar. Entonces aquí cerremos. Uy, eso quedó grabado en video. Qué pena, dispensen ustedes. Entonces aquí tenemos el logaritmo, ¿sí? Y ese logaritmo es R1 sobre R2. Entonces, R1 es 2, R2 es 4.8. Listo. Entonces aquí tenemos este paréntesis, se cierra. Y aquí voy a cerrar este paréntesis que divide. Siempre es bueno en esto que eso sobre y que no falte, como dice, ya saben, ese famoso jugador, James. Bueno, aquí voy a colocar un paréntesis adicional para multiplicar. Bueno, aquí como sí voy a generar un vector, entonces aquí sí lo voy a multiplicar punto a punto, ¿vale? Por, ¿sí? Y aquí viene, bueno, vamos a ver, sí, lo debe hacer punto a punto. Entonces, si fallo en esta programación, pues ya sé que ese punto puede ser problemático. Bueno, aquí ya viene el logaritmo, abro paréntesis, de R, y como R es este R que tengo en la línea 1, si es un vector, entonces aquí nuevamente lo divido, ¿sí? Y esa división está entre R2, y R2 es 4.8, ¿vale? Espero que esté claro. ¿Por qué puse este punto acá? Porque es un punto, es una operación escalar. Y aquí me falta, finalizo el cálculo con TS2. TS2 es 90. 90.
Bueno, voy a esperar aquí. Ojalá no falle, ¿vale? Bueno. Entonces aquí viene ya el plot, que es la gráfica. La variable X, lo que va en el eje X es el radio, ¿sí? Y lo que va en el eje Y es la temperatura. Bueno, por lo pronto, como este es un primer ensayo y voy a verificar cómo van las cosas, no le voy a agregar ni títulos ni etiquetas a los ejes Y y X. Eso lo puedo hacer después. Aquí, listo, voy a graficar, save and execute. Entonces aquí le doy un nombre, calor. Hoy es 20 del 05 del 2020 y ya lo dije esta mañana, entonces